Capítulo 26 Descargo de responsabilidad. No soy dueño de My Hero Academia ni de Fate/Stay Night. Momo se frotó los ojos al darse cuenta de en qué se había metido. Pensó que haber colaborado con el héroe profesional Wabami le habría dado una idea del mundo de las patrullas y de cómo adaptarse a un encuentro casual en la calle, algo que se veía a menudo en las noticias y las redes sociales. En cambio, al día siguiente, la peinaban y maquillaban profesionalmente personas que ni siquiera recordarían su nombre. Ella comprendió la importancia de intentar dar a conocer su nombre por todos los medios. Ser visto por el público y convertirse en un héroe reconocible en el que la gente pudiera confiar. Nadie la reconocería siquiera como la suplente del héroe profesional Wabami en un comercial de champú. Finalmente, Momo se liberó de las manos del asistente, quien se alejó mientras ella les daba un amable mensaje de agradecimiento. Odio esto, tanto, dijo la voz cercana, su compañera de la OA, quien se había encontrado en una situación inesperada. Lo admito, esto no es lo que tenía en mente cuando firmé para hacer prácticas en la agencia de Wabami, dijo Momo, coincidiendo con lo que decía el estudiante de 1B. Solo quiero saber, ¿qué parte de esto es trabajo de héroe? Preguntó Kendo. La chica deseaba poder arrancarse el pelo, pero sabía en cuántos problemas se metería. O, más importante aún, cuánto tiempo más tendría que sentarse en la silla mientras los profesionales le retocaban cada mechón de pelo. Estoy segura, empezó Momo antes de detenerse, consciente de que se estaba mintiendo a sí misma. No. Pensándolo bien, parece que Wabami está usando esto para seguir pareciendo relevante ante el público. Ella misma, no es más que una figura decorativa para su agencia. Yao Yorosu no estaba segura de si su afirmación era cierta, pero no pudo evitar expresar su enojo por la situación en la que se encontraba. Amén, hermana, dijo Kendo. Después de toda esta basura, tenemos que conseguir que nos saque a la calle. Momo observó cómo el puño de Kendo se agrandaba debido a sudor antes de apretarlo, una especie de declaración atrevida. ¿Qué haremos si se niega? Preguntó Momo, sin estar segura de si lograrían que la heroína profesional aprobara su petición. Entonces renunciamos, dijo Kendo como si fuera la solución más sencilla. Nosotros, dejamos, repitió Momo, sin estar segura de haber escuchado bien a Kendo mientras su mano se encogía de nuevo a su tamaño normal. ¿Sí? Volvemos a la escuela, les decimos que no funcionó y simplemente pedimos a los profesores que nos den tareas o, con suerte, algo práctico que hacer. Cualquier cosa sería mejor que más de esto. Yao Yorosu sopesó cuidadosamente sus opciones antes de asentir lentamente con la cabeza. Había llegado a esta pasantía con la esperanza de aprender más sobre la vida de un héroe, y si no lo iba a conseguir en esta pasantía, ¿qué sentido tenía que darse? 10 minutos, chicas, anunció alguien cercano, devolviéndolas a la realidad en la que se encontraban. Lo descubrirían en las próximas horas, pero si esa era realmente la realidad, tendrían que quedarse allí mucho más tiempo. Tenya Yida no podría haber imaginado un día así tan solo un par de semanas antes. Tras haber visto a su hermano incapacitado en una cama de hospital, apenas aferrándose a la vida, ahora patrullando las calles codo con codo. Algo así era un verdadero milagro. Sin embargo, lo único que desconcertó a Yida, al igual que a la mayor parte del mundo médico, fue cómo se había recuperado Tensei. Porque solo a él se le había concedido una segunda oportunidad cuando a tantos otros no. Tensei había sido extremadamente hermético sobre las circunstancias que llevaron a su recuperación. Eso, a su vez, significaba que sabía lo sucedido, pero o bien había jurado guardar el secreto o simplemente había optado por guardarse lo sucedido. En cualquier caso, Tenya sabía que su hermano mantenía la boca cerrada por una razón y no lo presionaría a revelar nada si así lo deseaba. Tenya observó cómo su hermano se llevaba la mano a la cabeza, recibiendo una transmisión de su agencia sobre algo que sucedía en la zona. Esperando pacientemente, no tardó mucho en volverse hacia Tenya. Bien, hermano, dijo, sonriendo desde detrás de su casco. ¿Puedes seguirme el ritmo? ¿Sí? Dijo Tenya rápidamente, saludando mientras lo hacía. Bien, dijo Ingenium. No te alejes.
Poco después, las redes sociales se inundaron con fotos de Ingenium y su protegido completando con éxito sus tareas. Para el público, era una señal de que el héroe Turbo Ingenium había regresado definitivamente. Shirou no pudo evitar pasarse los dedos por el pelo mientras miraba a las dos personas que su tutor le había dejado. De acuerdo, dijo lentamente mientras se arrodillaban ante él, cabizbajos, avergonzados. Por favor, corríjanme si me equivoco, mientras hago todo lo posible por resumir la situación. Ustedes dos fueron a trabajar a la misma agencia, donde se sintieron decepcionados porque el héroe que habían elegido no los llevaría a patrullar. Cuando los presionaron para que hicieran algo más heroico, los llevaron afuera, donde fueron bombardeados por fans y luego se pasaron el tiempo posando para fotos y firmando autógrafos. En ese caso, ustedes dos armaron un revuelo en las redes sociales al dejar a su héroe elegido abandonado frente a sus fans y la prensa. ¿Me estoy perdiendo algo? No, dijo Kendo mientras levantaba la cabeza para mirar a Shirou a los ojos, solo para bajarla rápidamente al ver la mirada fulminante que les lanzaba. Yao Yorozu hizo todo lo posible por guardar silencio. Ahora, ustedes dos dejaron a los profesores en un aprieto. La solución que se les ocurrió es que, durante el tiempo que les queda de prácticas, estarán bajo mi cuidado por completo, dijo Shirou. Observó cómo las dos chicas arrodilladas ante él tenían reacciones muy diferentes. Yao Yorozu pareció tensarse ante sus palabras, mientras que Kendo levantó la cabeza con la esperanza de no salir tan mal parada como creía. Antes que nada, quiero decirles que estoy orgulloso de ustedes dos. Momo levantó la cabeza para mirarlo con confusión en los ojos. ¿Por qué? Preguntó, preguntándose por qué recibía tantos elogios por sus acciones. Ustedes dos defendieron sus creencias, lo que consideran un héroe. Francamente, imagino que algunos profesores están orgullosos de sus decisiones, pero no expresan su opinión para quedar bien con la agencia, dijo Shirou encogiéndose de hombros. Pero no piensen que esto significa que seré indulgente con ustedes. Los llevaré al límite, día tras día, hasta que regresen a clases. ¿Entendido? Sí, señor, dijo Kendo, haciendo un saludo fingido con una sonrisa pícara que indicaba que no creía que esto fuera a ser tan malo. Momo, que había asistido a muchos entrenamientos de Shirou hasta entonces, sabía que si Shirou decía que los iba a llevar al límite, lo haría. Entonces, señor, ¿a qué hora nos reunimos mañana? Creo que me entendiste mal cuando dije todo el día, todos los días, dijo Shirou. Pero se está haciendo tarde, dijo Kendo, echando un vistazo rápido al sol de la tarde. ¿Sabes? Nuestros padres empezarán a preocuparse si no llegamos pronto a casa. Cierto, dijo Shirou, acariciándose la barbilla. En ese caso, se les permite a ambos llamar a sus respectivas familias una vez para informarles que se quedarán aquí hasta el último día de prácticas, cuando les permita volver a casa. ¿Qué? Pero... ¿por qué? Balbuceó Kendo, sin saber qué estaba pasando. Yao Yorozu optó por una pregunta mucho más directa, sabiendo perfectamente que Shirou hablaba en serio. ¿Dónde viviremos durante este tiempo? Hay dos casas en el campus. Yo vivo en una y ustedes dos compartirán la otra. Solo pueden salir del campus para ir a comprar. No les daré un toque de queda, pero sepan que los despertaré. Se espera que se reúnan conmigo afuera a las 6 de la mañana, y se presentarán puntualmente. Les advierto que no me hagan esperar. Eso es ridículo. Exclamó Kendo, poniéndose de pie lo más rápido posible. ¿Qué te hace pensar que haremos algo así? La facultad me ha hecho responsable de tu castigo, declaró Shirou. Si tienes algún problema con mi forma de ejecutar tu castigo, díselo a ellos. O, si quieres hacerme cambiar de opinión, hazme responsable. Con gusto, declaró Kendo, con la adrenalina a flor de piel. Con Shirou a solo unos metros, retiró la mano a medida que crecía antes de lanzarla hacia adelante, alcanzando así la distancia que la separaba de su objetivo. Momo aún no se había movido, consciente de que el desafío de Kendo era imprudente. En cuestión de segundos, Kendo se encontró de espaldas, sin aliento.
Les daré la noche libre para que se adapten a su nueva vivienda, dijo Shirou mientras Kendo respiraba hondo, intentando acallar el dolor. Como ahora mismo no tienen provisiones, les prepararé la cena esta noche. Recuerden, los espero afuera a las 6 en punto. Sí, dijo Momo comprendiendo, insegura de cómo le iría en estos nuevos entornos. De todas formas, ella y Kendo se habían metido en este lío. De una forma u otra, iban a pagar su deuda. Midoriya permitió que el poder de uno para todos inundara su cuerpo, pulsando por cada fibra de su ser. Si bien la potencia que lograba mantener era mínima, aún así le generaba mucha tensión. Como era la primera vez que permitía a su cuerpo acceder al potencial que su don ofrecía, sentía que debía tratarlo como un músculo. Trabajarlo demasiado rápido podría tener consecuencias desastrosas, recordaba sus huesos rotos del examen de ingreso, así que debía trabajarlo poco a poco. Al principio, intentaba mantenerlo por cortos periodos de tiempo antes de darse un descanso y repetir el proceso. Después, intentaba que su cuerpo mantuviera la forma en la que se encontraba durante periodos más largos y, de nuevo, utilizaba su don intermitentemente varias veces para que su cuerpo se acostumbrara a ese estado. «Estás murmurando», dijo Gran Torino, el mentor de prácticas de Midoriya. Midoriya no pudo evitar hacer una pausa, sin darse cuenta de que había estado expresando sus pensamientos de esa manera. Sin embargo, tus pensamientos no son infundados. Tu cuerpo no está acostumbrado a que accedas al One for All de esta manera y, hasta que lo esté, debes tratarlo con cuidado. Sí, dijo Midoriya mientras permitía que su Kirk se disipara temporalmente, liberando su cuerpo de la tensión que One for All estaba creando. ¿Hay algo más en tu mente, no? Dijo Gran Torino al ver la expresión de preocupación en el rostro de Midoriya. Bueno, dijo el estudiante tímidamente mientras se rascaba la nuca. He estado intentando desarrollar un nuevo estilo de lucha. ¿Qué tiene de malo el que estás usando? Preguntó Gran Torino, sin estar seguro de dónde había salido esa línea de pensamiento. La cosa es que todo lo que he hecho ha sido básicamente copiar las técnicas de otros, dijo con sinceridad. Incluso he gritado aplasta. Antes. Pero ahora, ya veo, dijo Gran Torino, llevándose las manos a la espalda. No querrás convertirte en el héroe que emula a All Might. Son unas botas muy pesadas y, francamente, ahora mismo apenas mereces que te mencionen junto a él. Midoriya tragó saliva ante la dura pero justa crítica antes de formular su siguiente pregunta. ¿Puedes ayudarme a desarrollar mi propio estilo? Claro, chico. Por cierto, ¿sí? ¿Cómo te llamas? Shigaraki no era un hombre paciente ni siquiera en sus mejores momentos. Ver un reportaje televisivo sobre cómo no se sabía nada del asesino de héroes desde su encuentro con el recién curado Ingenium, y si volvía a ver a ese bastardo, seguro que se lo restregaría en la cara, definitivamente lo llevó al límite. Todos esos informes sobre si el villano, que se había propuesto dar caza a quienes protegían la ciudad, se había quitado la capucha o simplemente estaba esperando el momento oportuno, era exasperante. Francamente, a Shigaraki le importaba un bledo el motivo. Solo quería saber por qué todos los informes parecían ser sobre él. ¿Dónde estaban los informes que cuestionaban cuándo atacaría la Liga de Villanos? ¿Por qué nadie quería especular sobre su próximo movimiento? ¿Por qué él era tan noticiable y ellos no? Kurohiri no pudo evitar suspirar al ver al alumno de su maestro hervir de rabia silenciosa. En ese momento, la cuestión era cuando decidía hacer algo, no si lo haría o no. Sin importar lo que decidiera hacer, estaría a su lado para apoyarlo. Por muy tonto que parezca. Kendo se despertó sobresaltada al encontrarse empapada. Le habían arrojado un cubo de agua sobre el cuerpo dormido. ¿Qué demonios? Gritó mientras intentaba comprender qué había pasado. Me hiciste esperar, dijo Shirou sin disculparse. Agradece que esto sea solo una advertencia para el primer día. No querrás saber qué haré si llegas tarde mañana. Ahora cámbiate, ya perdiste 2 minutos. Es tiempo perdido. Kendo de repente se dio cuenta de que sufrir por no haber hecho nada bajo el régimen de un Wabami bien podría haber sido mejor que lo que su compañero de clase tenía guardado para ella. El gameplay y el audio son hechos 100% por mi persona.
Alejo Morandix 2 saludos. Capítulo 27 Descargo de responsabilidad. No soy dueño de My Hero Academia ni de Fate/Stay Night. Muy bien, chicas, es hora de un poco de teoría, dijo Shirou, dejando que las dos personas que habían sido sentenciadas a entrenar con él cayeran de rodillas exhaustas, con el sudor empapado en sus frentes. El sol del mediodía caía con fuerza sobre ellas y, a pesar de que Shirou las había acompañado en todos los ejercicios hasta el momento, aún no mostraba señales de bajar el ritmo. Kendo había descubierto que así habían sido las clases de Shirou hasta entonces. Se levantaban a una hora que debería haber sido injusta para empezar sus ejercicios físicos antes de que el sol siquiera apareciera. Durante casi 6 horas, realizaban innumerables ejercicios diferentes, superando poco a poco sus límites. Odiaba admitirlo, pero el brutal régimen de entrenamiento sin duda estaba funcionando. Luego charlaban un rato antes de ir a buscar comida a la cafetería antes de que Shirou los destrozara en combate una y otra vez. Lo peor de todo fue que había decretado que en ningún momento se les permitiría a ninguno de ellos usar sus peculiaridades. Ahora, ¿alguno de ustedes puede decirme por qué les he ordenado que no usen sus dones en combate hasta ahora? Les preguntó Shirou mientras luchaban por controlar la respiración. Aunque su primer instinto fue decirle que era porque era un sádico, era muy consciente de que esos comentarios solían hacerla retorcer de dolor de lo normal durante la sesión de la tarde. Porque, no sé, podemos mantener nuestras peculiaridades ocultas ante nuestro oponente, dijo Kendo mientras dejaba que el sudor le corriera por la frente. Precisamente. Espera. ¿En serio? Dijo Kendo, sorprendido de haber dado la respuesta que Shirou buscaba. Ustedes dos tienen peculiaridades que, al usarlas en combate, les otorgan el factor sorpresa, pero solo si se usan correctamente, dijo Shirou. Kendo, si mostrarás tu peculiaridad antes de que comience la pelea, habrías desperdiciado cualquier oportunidad de dominarlos. En cuanto sepan de lo que eres capaz, planearán contraatacarte. Si esperas a que abran la guardia y abres el puño en el último segundo, no tendrán tiempo de responder y la victoria estará casi asegurada. Kendo sabía que cuando Shirou decía casi, lo decía en serio. Tenía razón, pues en todas las batallas que había librado en clase hasta entonces, sus compañeros veían con mucha facilidad lo que se les venía encima. Se frotó la nuca tímidamente, pensando en cuánto predecía sus ataques cuando cada golpe era mucho más potente de lo normal y, por consiguiente, mucho más fácil de ver. Más tarde, trabajaremos en la velocidad con la que puedes alterar el tamaño de tus manos, declaró Shirou antes de centrarse en Yaoyorozu. En cuanto a ti, trabajaremos en la velocidad y la variedad de cosas que puedes crear con tu cuerpo. Si puedes defenderte de un enemigo el tiempo suficiente como para que no sepa de qué eres realmente capaz, estarás en una situación favorable. La capacidad de crear todo lo que puedas comprender es algo extraordinario, pero está limitada a tu capacidad de concentración bajo presión. Ser capaz de crear lo correcto en el momento oportuno es crucial, y si se usa mal, puedes perder tu ventaja, lo que provocará que tus enemigos intenten atacarte a distancia para evitar que lo que fabriques los alcance. Si me lo permites, ¿puedo preguntarte sobre tu peculiaridad? Preguntó Yaoyorozu mientras se ponía de pie, secándose la frente con un pañuelo que había confeccionado. ¿Qué pasa con eso? Preguntó Shirou mientras se cruzaba de brazos. Las armas que creas, ¿hay alguna manera de que yo haga algo parecido? Preguntó, casi esperanzada. Haz una espada, instruyó Shirou. Yaoyorozu, complaciente, forjó una espada ancha estándar con su cadera, agarrando el pomo mientras la punta de la hoja se desprendía de su piel. Ahora dime, ¿qué propiedades tiene tu espada? Bueno, la hoja en sí está hecha de acero, ¿y por qué es inferior a cualquier espada de acero que pueda fabricar? Preguntó Shirou, interrumpiéndola. Yaoyorozu parpadeó confundida ante la pregunta, sabiendo perfectamente que había hecho todo lo posible. No lo sé, respondió con sinceridad. Shirou creó una espada, casi idéntica a la que sostenía Yaoyorozu. Las espadas que creas no han pasado por el intenso proceso que atraviesan todas las armas.
Te has saltado pasos como la forja, el tratamiento térmico y el pulido, por nombrar algunos. Estos pasos son fundamentales para que un arma destaque. Lo entiendo, dijo Yaoyorozu, algo desanimado. Hay una última característica de las armas que puedo crear que marca una gran diferencia, dijo Shirou mientras la espada que había forjado se desvanecía en la nada, solo para ser reemplazada por algo que ninguno de los dos estudiantes había predicho. ¿Qué opinas de esto? Es un bisturí, dijo Kendo, sin estar seguro de a qué se refería Shirou. Aguanta, dijo mientras lo hacía girar en la mano antes de ofrecérselo a Kendo, con la punta hacia él. Torpemente, ella dio un paso adelante antes de tomar el instrumento médico. Dime, ¿sientes algo? Hubo una pausa de varios segundos mientras Kendo intentaba sentir algo del objeto que tenía en la mano. ¿Debería? Preguntó con incertidumbre antes de entregárselo a Yaoyorozu. No, dijo Shirou. Ese bisturí es uno que vi hace poco en el hospital. Sin embargo, dijo mientras forjaba otro, es un poco más especial. Kendo obligó a la teatralidad mientras agarraba el equipo médico que le ofrecían, esperando no sentir nada como antes, solo para detenerse un instante, con la incertidumbre fluyendo por su cuerpo. ¿Qué? Dijo lentamente, sin estar segura de qué sentía en ese momento. Había una sensación de temor premonitorio, como si no debiera estar manipulando el objeto que tenía en las manos. Este bisturí perteneció a Joseph Mengele, el Todesengal alemán durante la Segunda Guerra Mundial, explicó Shirou. ¿Todesengal? Repitió Yaoyorozu. Ángel de la muerte. Kendo no pudo evitar un grito al soltar el bisturí, retrocediendo un paso para asegurarse de no apuñalarse con la reliquia médica. Yaoyorozu miró el bisturí con desdén antes de que Shirou lo dejara evaporar, junto con el bisturí que sostenía. Esos dos bisturís eran increíblemente similares en cuanto a materiales, peso, filo, etc. Sin embargo, lo que se sentía con el bisturí de Joseph era experiencia. Era un objeto usado para cirugías radicales y experimentación humana. Ahora dime, si usara uno de esos dos bisturís, ¿cuál me serviría mejor? De Joseph, respondió Yaoyorozu. Sí, aunque no podía usarlo tan bien como él, podía usar su bisturí y realizar cirugías de mayor nivel que con un bisturí estándar. Así que, volviendo a Yaoyorozu, la razón principal por la que no se pueden crear algunas de las armas que yo sí puedo es porque se crea algo nuevo, intacto e inexperto. Todo lo que creo está lleno de historia y experiencia, algo que no se puede crear así como así. Creo que es suficiente por ahora, así que vamos a almorzar. Kendo y Yaoyorozu asintieron al unísono mientras seguían a Shirou hacia la cafetería. Ambos se sentían un poco incómodos tras escuchar su explicación. Tampoco ayudaba la incómoda sensación de que ya había usado ese vil objeto al menos una vez. Desde una perspectiva externa, haber decidido unirse a una pasantía tan exigente físicamente habría parecido una tontería a muchos de los que tenían su don. Sin embargo, las veces que había quedado indefensa en las innumerables batallas con Shirou y bajo su dirección le habían demostrado que sus habilidades de combate no eran tan fuertes como podrían haber sido. ¿Había valido la pena la pasantía de Uraraka hasta ahora? Sí, sí lo tuvo. Las instrucciones de Gunnead hasta el momento habían sido muy reveladoras y él estaba impresionado por sus habilidades. Habilidades que no tenía cuando fue aceptada en la UA. Por brutales que fueran las lecciones de Shirou, era innegable que su capacidad de combate había aumentado. Aspectos simples como su tiempo de reacción, confianza y toma de decisiones habían mejorado. Pequeños detalles que podían alterar drásticamente el curso de la batalla. Es suficiente por hoy, dijo Gunnead mientras juntaba sus manos, señalando que el entrenamiento había llegado a su fin. Al oír eso, Uraraka se secó el sudor de la frente con el dorso de la palma de la mano, sintiendo la fatiga apoderándose de su cuerpo. Rebotando las yemas de los dedos, sintió curiosidad por saber cómo les iba a todos en sus prácticas. Y sobre todo, le preocupaba cómo le iba a él en sus prácticas. Estás pensando en un chico, ¿no? Dijo Gunnead desde mucho más cerca de lo que Uraraka se había dado cuenta que estaba, con la mano colocada sobre su boca a pesar de que su rostro estaba oculto por su máscara. ¿Qué? No.
Claro que no. Gritó Uraraka mientras agitaba los brazos, con el rubor en su rostro brillando intensamente. No te preocupes, dijo, casi riendo. Seguro que tendrás mucho que enseñarle cuando vuelvas a clase en unos días. Ese fue un recordatorio desalentador para Uraraka de que sus prácticas pronto terminarían y la vida escolar se reanudaría pronto. Sería interesante hablar con todos sus compañeros para ver cómo les había ido con su formación individual. Estaba segura de que muchos de sus compañeros habrían hecho cosas increíbles durante sus prácticas y estaba deseando escucharlos a todos. Midoriya reaccionó lo mejor que pudo cuando el tren en el que viajaba con Gran Torino se derrumbó contra la pared, y un héroe salió despedido violentamente mientras un monstruo lo seguía de cerca. Un monstruo demasiado familiar para su gusto. Al oírse el chirrido de los frenos, Midoriya apenas pudo distinguir el sonido de Gran Torino diciéndole que se quedara quieto mientras se lanzaba de cabeza contra el Nomu. Su antiguo yo habría entrado en pánico, se habría agitado y se habría preguntado por qué su mentor lo había abandonado sin pensarlo 2 veces. En cambio, se dirigió rápidamente hacia donde estaba el héroe herido, comprobando sus signos vitales. Aunque había perdido el conocimiento por completo, el hombre aún respiraba, lo cual era una buena señal. Asegurándose de que no tuviera heridas externas que pudieran poner en peligro su vida, Midoriya echó un vistazo por encima del hombro a la destrucción causada por el Nomu. Con el tren aún aminorando la marcha, pudo ver claramente a Osu y los daños que le causaba, mientras una explosión resonaba a lo lejos. ¿Tenía la fuerza necesaria para derribar a un Nomu? Lo dudo mucho. Incluso con el 5% de uno para todos inundando su cuerpo, apenas pudo competir con Gran Torino. Sin embargo, lo que sí podía hacer era ayudar a quienes tenían miedo. Podía ayudar a quienes estaban en las calles presas del pánico por lo que estaba sucediendo y guiarlos a un lugar seguro. Estas eran cosas que él podía hacer. Esto era lo que Deku podía hacer. Stein miraba la televisión, inmóvil, mientras la destrucción que asolaba la ciudad de Osu asolaba la ciudad. Fueron estos momentos los que lo cautivaron al ver a quienes tenían el potencial de brillar como héroes y a quienes eran un obstáculo para la sociedad al fingir serlo. Una parte de él deseaba estar en Osu en ese momento para impartir justicia contra aquellos que habían fracasado, simples ovejas en un sistema incapaz de hacer nada cuando la gente realmente los necesitaba. Fue en esos momentos que un supuesto héroe tentó la fe al intentar algo de lo que era incapaz. Especialmente contra enemigos como los que habían aparecido en la cámara. Todos lucían extraños y Stein supo que algo no andaba bien. La destrucción que se estaba causando parecía irracional, algo que lo irritaba profundamente. Sin embargo, por alguna razón, no sentía que fuera culpa suya. Cada vez que uno miraba la pantalla, esta parecía estar enfocada en un solo objeto, como si el resto del mundo a su alrededor no significara nada. En teoría, eso significaba que alguien controlaba a estas criaturas desde las sombras, manteniéndose a salvo por el momento. ¿Era posible algo así? Considerando lo que la bruja era capaz de hacer, controlar un poco la mente de criaturas de aspecto bestial parecía pan comido para alguien con el don adecuado. La pantalla se movió ligeramente hacia arriba, mostrando escombros a punto de estrellarse. Al bajar, la cámara se enfocó en una joven llorando, que resultó ser, y solo fue salvada de una muerte segura, por un adolescente vestido con un traje de héroe hecho con un mono verde. Stein no pudo evitar sonreír levemente al cortarse la transmisión de noticias. Parecía que, dentro de la nueva generación de héroes que surgía, había quienes deseaban ser héroes de verdad en lugar de ser falsos. Solo esperaba que la sociedad no los corrompiera y les quitara su verdadera naturaleza. Todoroki corrió junto a los compañeros que su padre le había asignado mientras él se apresuraba a enfrentarse a uno de los Nomu. Tuvo recuerdos fugaces al ver al monstruo y ser testigo de su parecido con la bestia que se utilizó en el ataque vil en la escuela. Sin embargo, ahora Shirou no estaba disponible para enfrentarse a las criaturas regeneradoras. Cuando los reconoció, le transmitió toda la información que pudo recordar a su padre, quien parecía algo aliviado de tener información sobre los enemigos que campaban a sus anchas por la ciudad.
Aún estaba por determinar si los enemigos a los que se enfrentaban tenían la misma fuerza absurda que los Nomu de la OA, pero Todoroki sabía que debía ayudar en todo lo posible. El sonido de los escombros al derrumbarse lo alertó y echó un vistazo rápido a sus compañeros. Voy a comprobar si hay heridos, dijo, señalando hacia donde había oído la destrucción. Mantengan las comunicaciones activadas, llamen por radio si necesitan ayuda, gritó uno de ellos, sabiendo que en una crisis como esta mantenerse en contacto entre sí sería crucial. Entendido, respondió Todoroki, separándose del resto, manteniendo un ritmo constante mientras corría alrededor de la esquina cercana para encontrarse con algo que no esperaba ver. ¿Midoriya? ¿Todoroki? Preguntó Midoriya con la misma confusión que su compañero mientras sostenía al niño que había salvado momentos antes. Sin embargo, rápidamente recordaron la terrible situación en la que se encontraban y dejaron de lado las preguntas innecesarias. ¿Estás ayudando a guiar a los evacuados? Preguntó Todoroki, mirando a la joven que lloraba en los brazos de Midoriya. Hay un refugio de emergencia cerca de aquí, aseguró Midoriya. Si pudieras cuidarme las espaldas mientras escolto a esta chica, me sería de gran ayuda. Por supuesto, dijo Todoroki mientras asentía levemente con la cabeza. Muy bien, te llevaremos a un lugar seguro, solo agárrate fuerte, dijo Midoriya, haciendo todo lo posible por calmar a la chica en sus brazos. Ellas asintieron con timidez a pesar del miedo que la recorría. Sin decir una palabra más, Midoriya echó a correr con Todoroki detrás, sabiendo perfectamente que podía confiar en que su compañero lo mantendría salvo si algo salía mal. Por suerte, tras un par de tensos minutos, lograron llegar al refugio, donde se encontraron con una madre traumatizada, que gritaba desesperada por su hijo desaparecido. Al verlos, lágrimas de alegría corrieron por su rostro mientras se llevaba al niño lejos de Midoriya. Muchas gracias, dijo mientras su hija la rodeaba con sus brazos al cuello. No hay problema, dijo Midoriya. Será mejor que entres ahora, dijo Todoroki, sabiendo que el peligro aún acechaba en todas partes. Sin decir nada más, la mujer se dio la vuelta y entró corriendo, dejando a los dos estudiantes parados en la calle. ¿Y ahora qué? Preguntó Midoriya. Todoroki alargó la mano hacia su radio, pero se detuvo al ver que su atención se dirigía hacia arriba, donde un gnomo batía sus alas gigantescas, mirándolos fijamente. A llevar eso lo más lejos posible de aquí, dijo sin dudarlo. Como si percibiera su determinación, el gnomo lanzó un grito escalofriante antes de lanzarse sobre ellos, solo para encontrarse con un torrente de llamas. Todoroki disparó el infierno contra la criatura, que pareció atravesar lo imperturbable. Midoriya permitió que el 5% de uno para todos que podía controlar circulara por su cuerpo. ¡Alto! Gritó, y Todoroki obedeció las instrucciones rápidamente antes de que Midoriya saltara directamente hacia la criatura, clavándole la rodilla en la mandíbula. Al caer al suelo, Todoroki reaccionó lanzando varios carámbanos penetrantes al aire en un intento de penetrar las alas. Aunque su ataque lo atravesó, la piel del gnomo era demasiado dura y, en lugar de atravesarla, simplemente lo impulsó aún más hacia el aire. «Maldita sea», exclamó apretando los dientes mientras el gnomo se recuperaba y volaba sobre el peligro, rodeándolos por encima del cielo. «Por aquí», dijo Midoriya mientras corría hacia un espacio abierto, lejos de donde se escondían los civiles. Todoroki se dio cuenta rápidamente de lo que hacía y lo siguió con la esperanza de que el gnomo lo persiguiera. Lo hizo, flotando en el cielo mientras acechaba a los dos adolescentes que corrían por las calles. ¿Alguna idea de cómo derribarlo?, preguntó Todoroki, lanzando miradas nerviosas por encima del hombro esperando el siguiente momento en que el gnomo atacara. «Congélalo hasta el suelo», declaró Midoriya. «Si logro superarlo y derribarlo, tú lo inmovilizas con todo el hielo que puedas reunir». «Entendido», dijo Todoroki mientras derrapaba en el sitio, y Midoriya hizo lo mismo. Ambos chicos fijaron rápidamente la vista en su objetivo, que descendió en picado. Era hora de ser héroes. El gameplay y el audio son hechos 100% por mi persona. Alejo Morandilx 2 saludos. Capítulo 28 Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Fate / Stay Night ni de My Hero Academia.
Cuando Rin me dijo que enviaría a alguien a recoger esto, no eras exactamente la persona que tenía en mente, dijo Shirou mientras miraba a la persona con la que le habían ordenado reunirse. Créeme, no me veo así normalmente, dijo Stein con disgusto. Esa bruja me ha hecho parecer más normal para no llamar la atención. Shirou simplemente se encogió de hombros al darse cuenta de que algo así era cierto. Rin no era de esas personas que harían de asistente a una persona común y corriente. Si bien le despertaba cierta curiosidad por saber cómo era realmente el hombre frente a él, no era lo suficientemente curioso como para manipular la magia que Rin había lanzado. Supongo que quería esto a cambio de mi petición. Ya encontró a alguien con quien probarlo. No fue tan difícil, dijo Stein con una sonrisa irónica. Caminar por esos callejones en plena noche es buscarse problemas. Estoy seguro de que sabes que puede cuidarse sola. Stein no le respondió. Shirou simplemente le ofreció la caja que llevaba. Asegúrate de que esto le llegue. Podré sostenerla un tiempo, pero desaparecerá en algún momento. La mirada de Stein se agudizó ligeramente, al percibir que la persona frente a él acababa de ofrecer información valiosa sobre su don. ¿Y qué es ese objeto especial que me envió a buscar hasta aquí? Échale un vistazo tú mismo. Stein se mantuvo en su sitio unos segundos antes de abrir la caja que tenía en las manos y revelar una daga. No era una daga cualquiera, y dado que parecía diseñada para algún tipo de experimento ritual, Stein se dio cuenta de que tenía algo especial. Supongo que oiré gritos cuando regrese, dijo mientras cerraba la tapa, ocultando de nuevo la ornamentada daga. Cuando termine con su experimento, probablemente los enviará de regreso con sus recuerdos alterados, dijo Shirou sabiendo lo que probablemente sucedería. ¿Qué hace que esta daga sea tan especial? Bueno, conociendo a Rin como la conozco, probablemente esté intentando hacer algo impensable, dijo Shirou, cruzando los brazos. Dado lo que es capaz de hacer, junto con el poder de esta daga, me atrevería a decir que intentará destruir o eliminar y almacenar el don de la persona. Stein abrió mucho los ojos al oír eso y apretó ligeramente la caja. Si lo que la bruja intentaba era posible, sería lo más codiciado por las organizaciones criminales. Y el chico frente a él lo hizo. Por su forma de hablar, arrancarle una parte a alguien que había estado ahí desde pequeño no era cosa de broma, y lo hacía con tanta naturalidad. Dime, dijo Stein lentamente, con la mirada fija en Shirou. Cuando le pediste a la bruja que atacara al falso héroe, ¿por qué solo la humillaste? ¿Por qué no los mataste? El mundo llora a quienes han sido el centro de atención y han fallecido, ya sea por causas naturales o por fuerzas externas. Serían recordados por sus triunfos, y quienes hablan mal de ellos rara vez son escuchados. Ahora tiene una opción. Retirarse del ojo público y ser recordada como una heroína que huyó cuando las cosas se pusieron difíciles. O bien, se recupera y se convierte en algo más de lo que era antes, explicó Shirou. Vivir en desgracia o forzarse a ser más, resumió Stein. Aunque no eran exactamente los ideales que él seguía, podía entender la postura del hombre que tenía delante. Le parecía justo dejar claras sus propias convicciones al respecto. Creo que purgar este mundo de todos aquellos que no lo merecen es más efectivo. Hacerlo insta a los verdaderos héroes a responder y superarse, sabiendo que existe una amenaza inminente capaz de aniquilarlos uno a uno. Los indignos nunca serán verdaderos héroes. Cuando se le da la oportunidad, cualquiera puede ser un verdadero héroe, dijo Shirou, recordando a un servant de cabello dorado de antaño. La cuestión es si están preparados para las responsabilidades y cargas que conlleva aprovechar esa oportunidad. Eres un tipo interesante, dijo Stein con una sonrisa amenazante. Me aseguraré de decirle a la bruja que gozas de buena salud. Shirou no respondió mientras Stein se alejaba de él, observándolo atentamente durante unos pasos antes de darle la espalda. Shirou no lo culpaba por sospechar cualquier tipo de traición. Estar en constante compañía de Rin ponía nerviosos a quienes no estaban acostumbrados a sus hábitos. El hecho de que Stein ahora creyera tener una habilidad especial que podía crear armas que borraban habilidades especiales probablemente influyó en su cautela al alejarse de él. Tras tomarse un momento para sí mismo, Shirou se dio la vuelta y caminó hacia el otro lado del callejón, con su capa ondeando a cada paso.
Como había salido esa noche, no veía motivo para no hacer un pequeño trabajo extra antes de volver al campus. Dios mío. Te vi en las noticias. Eras tan genial. Exclamó Uraraka emocionada mientras miraba a Midoriya con los ojos muy abiertos. No fue nada, respondió Midoriya mientras luchaba por mantener el contacto visual con la chica frente a él, sus mejillas casi brillaban de un rojo intenso. No fue nada, declaró Yida mientras se ajustaba las gafas. Tu actuación en el campo fue admirable, y todos pudieron apreciar tu heroísmo. Pero si los profesionales no hubieran venido cuando lo hicieron, dijo Midoriya, dudando en terminar esa línea de pensamiento. Él y Todoroki habían logrado contener al Nomu. Midoriya se fracturó levemente el brazo en el proceso antes de que Todoroki lo enterrara bajo una montaña de hielo. Creían que la batalla estaba ganada, pero las grietas que aparecían en el hielo decían otra cosa. Sin embargo, fue en ese momento, mientras ideaban varios planes para derrotar a la bestia de una vez por todas, que llegaron los refuerzos. Esa noche, Midoriya solo podía pensar en cuánto más fuerte necesitaba volverse para poder controlar con seguridad más One for All. No le cabía duda de que Todoroki también había pasado la noche reflexionando sobre cuánto más fuerte deseaba volverse. Al ver que Midoriya se sentía incómodo con el tema de conversación, Uraraka giró la cabeza antes de fijar la mirada en Momo, quien permanecía sentada cerca en silencio. Recordó rápidamente los acontecimientos recientes y no pudo evitar la exasperación que se dibujó en su rostro. Yaoyorozu, estabas haciendo prácticas con Uabami, ¿verdad? ¿Te lastimaste? Preguntó. ¿Herido? Repitió Yaoyorozu, con incertidumbre en la voz. ¿Qué quieres decir? Uabami fue atacado, a plena luz del día, nada menos. ¿Cómo no lo sabías? Preguntó Ácido desde cerca, tras haber escuchado la conversación. Yaoyorozu se sintió momentáneamente aturdida por no haber oído hablar de su antiguo mentor. No vi el final de mis prácticas, dijo avergonzada, ladeando la cabeza. No quería mencionar que en realidad no había durado más que unas horas con la heroína, que parecía más preocupada por su aspecto que por sus acciones heroicas. ¿En serio? Dijo Midoriya, contento de que el tema de conversación se hubiera desviado. ¿Atraparon al responsable? No, dijo Ácido negando con la cabeza. Lo único que se mostró fue que parecía estar bien, posando para fotos y firmando autógrafos antes de Sas. La golpearon por detrás. Y luego estaba en el suelo a gatas vomitando por todas partes. Es horrible, dijo Yaoyorozu, comprendiendo por qué la habían atacado de esa manera. Era un mensaje claro. Alguien no aprobaba el trabajo de heroína de Uabami, y dañar su imagen pública de esa manera era mucho más efectivo que causarle cualquier tipo de daño físico. Puede que solo hubiera pasado poco tiempo con la heroína profesional, y no era como si fuera a vengarse de ella, pero así lo haría si intentara algo. Yaoyorozu meneó la cabeza ligeramente de un lado a otro para despejar su mente. Las lecciones teóricas de Shirou sobre atacar las debilidades de los enemigos no debían emplearse de esa manera. Héroes atacando a otros héroes. La sola idea era casi criminal. Afortunadamente, no tuvo más preguntas cuando Aizawa entró en la sala, silenciando a los estudiantes al instante, sin importar lo emocionante que fuera la conversación, e hizo que quienes aún permanecían de pie se apresuraran a sentarse. Al comenzar, los pensamientos de Yaoyorozu se posaron en Uabami y en su misteriosa atacante. Aunque no fuera la típica heroína, seguía siendo una figura muy popular entre el público, y atacarla sin duda habría causado un gran revuelo en la comunidad. Muy bien, veamos si las prácticas han mejorado tu habilidad, dijo Shirou mientras Midoriya estaba frente a él, con el resto de la clase a un lado. No les sorprendió que, después de las clases del día, Shirou se dirigiera al gimnasio, seguido rápidamente por el resto de la clase. Para muchos, era extraño ver a Yaoyorozu liderando el grupo, caminando casi diligentemente detrás de Shirou y sin ser parte del grupo. Fue algo que sorprendió un poco a los presentes, pero aún no habían dicho nada. En cambio, habían visto a Midoriya dar un paso al frente para ser el primero en combatir a Shirou, y tras haberlo visto realizar la clase de All Might esa tarde, muchos estaban ansiosos por ver de qué era capaz.
Luego estaba Bakugo. Mátenlo muerto. Era difícil saber a quién le apuntaba. Sin embargo, su voz impulsó a Midoriya a entrar en acción, con el cuerpo resplandeciente mientras su don circulaba por él. Le tomó un instante avanzar a una velocidad increíble. Midoriya sabía que este momento llegaría y lo había planeado. Era bien sabido que muchas de sus peleas, hasta entonces, solían comenzar con un puñetazo de derecha. Solo esperaba que Shirou le prestara tanta atención como él suponía. Retirando el brazo, Midoriya observó la reacción de Shirou, ya adaptado a la diferencia de velocidad que ahora era capaz de alcanzar. Sin embargo, Midoriya había anticipado el ataque deliberadamente, girando el cuerpo en círculos y levantando la pierna para una patada giratoria de talón. El golpe impactó en la guardia de Shirou, algo que Midoriya había anticipado. No era difícil ajustar la guardia, pasando de bloquear de frente a lateralmente, sobre todo cuando se trataba de Shirou, quien parecía tener una habilidad natural para el combate. Sin embargo, su ataque no terminó. Si bien su velocidad no lo tomó por sorpresa, el aumento de poder aparentemente sí lo hizo, ya que Shirou fue empujado ligeramente hacia atrás. En cuanto su pie tocó el suelo, Midoriya saltó y dirigió su siguiente ataque directamente al estómago de Shirou. Nunca aterrizó. Midoriya gimió de dolor al ser presionado contra el suelo, con el brazo doblado torpemente tras él mientras Shirou lo sujetaba con una dolorosa presión. Está bien, basta, dijo Shirou mientras soltaba a Midoriya y se bajaba de él. Con el peso ya liberado, Midoriya dejó que su don se disipara y su cuerpo volviera a la normalidad. Apoyándose en manos y rodillas, Midoriya agradeció ver la mano de Shirou extendida frente a él. Shirou la tomó y lo ayudó a ponerse de pie. «Has mejorado», lo felicitó Shirou. Midoriya se frotó la nuca tímidamente antes de regresar hacia donde estaban sus compañeros. Hubo una breve ovación de los demás estudiantes, y Kirishima incluso le levantó el pulgar con firmeza. «Bien hecho, hombre», dijo con una amplia sonrisa. «Ahora, ¿quién puede decirme algunos de los errores que cometió Midoriya?», preguntó Shirou mientras se paraba frente a los estudiantes. «Te quitó los ojos de encima», dijo Yaoyorozu, respondiendo casi de inmediato. «Sí, apartar la vista del oponente puede tener consecuencias devastadoras», dijo Shirou. «No importa lo impactante que sea un movimiento, si no garantiza causar un daño significativo al enemigo, no tiene sentido correr riesgos innecesarios. ¿Algo más?». «Se confió», dijo Todoroki, el estudiante normalmente silencioso hablando mientras avanzaba, tomando la iniciativa para ser el siguiente en luchar contra Shirou. «El segundo ataque lo hizo bajo el pretexto de que el primero te había desequilibrado y le había dado ventaja». «Bien visto», dijo Shirou mientras caminaba hacia su posición inicial. «Nunca asumas que tienes la ventaja en una pelea. A menudo, pueden surgir explosiones repentinas de fuerza cuando alguien está acorralado. Aunque la situación no es exactamente la misma, recuerda que si tu oponente no está inconsciente, aún tiene la capacidad de derrotarte. Ahora, Todoroki, ¿estás listo para demostrarme si has mejorado?». «Sí», respondió Todoroki antes de actuar, y un torrente de llamas se dirigió hacia Shirou. Después de haber tenido que soportar las enseñanzas de su padre, necesitaba desahogar algunas frustraciones. «Bueno, ya tenemos 20 estudiantes clasificados para los exámenes», dijo Medianoche con varios papeles en la mano. «Por desgracia, todavía no sabemos qué es lo que realmente queremos evaluar». Los demás profesores presentes comprendían su frustración. Shirou ya no era como cualquier otro estudiante del campus y era difícil encontrar algo que realmente lo evaluara. Muchos de los demás estudiantes de su clase se habían agrupado para trabajar en sus debilidades combinadas. Comunicación, intuición, confianza. Estas eran algunas de las cosas que tradicionalmente se trabajaban durante los exámenes. Si Shirou fuera emparejado con alguien en una batalla contra un miembro del personal, probablemente cargaría con la mayor parte del peso del combate. O, considerando su estilo de entrenamiento, lanzaría a su compañero de cabeza a una batalla desfavorable y solo intervendría cuando la situación fuera desesperada. Eso solo desanimaría a quien quiera que fuera su compañero.
Finalmente, fue Olmig quien se aclaró la garganta, atrayendo la atención hacia él. Supongo que lo único que podemos hacer es poner a prueba su fuerza, declaró con audacia. Actuaré 2 veces y, en lugar de que tenga que llegar a la salida, solo tendrá que aguantar 5 minutos en una batalla contra mí. 5 minutos, repitió Cementos. ¿Quieres decir? Empezó Ectoplasma, a quien no le gustaba el hilo de pensamiento en el que estaba. Aizawa, dijo Olmig mientras se giraba para mirar al tutor de 1A. ¿Crees que sobrevivirá si me esfuerzo al máximo? Aizawa levantó el brazo para rascarse la cabeza, reflexionando sobre la idea que se le planteaba. Incluso cuando demostraba sus poderes, todos teníamos la sensación de que apenas estaba alcanzando su verdadera capacidad. Olmig, apruebo que estés dispuesto a darlo todo contra él. Bajarle un poco los humos podría ser beneficioso para su futuro. Siento que viene un pero, dijo Bladkin. Pero, si por cualquier razón te contienes, es muy posible que tú mismo acabes enfrentándote a la derrota. Las palabras quedaron suspendidas en el aire durante un tiempo dolorosamente largo. La idea de que Olmig, el héroe número 1 del país, fuera capaz de ser derrotado en batalla era una idea absurda que ni siquiera debía considerarse. La idea de que un estudiante pudiera siquiera plantarle cara a Olmig era en sí misma una idea aterradora. Sin embargo, era una idea que todos los miembros de la facultad sabían que era terriblemente, muy posible. El gameplay y el audio son hechos 100% por mi persona. Alejo Morandilx 2 saludos. Capítulo 29 Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Fate/Steinite ni de My Hero Academia. Los días previos a los exámenes transcurrieron como un rayo. Incluso el examen escrito pareció pasar con mucha más rapidez de lo previsto. Quizás se debió a que todos los miembros del 1A se preparaban para la parte presencial del examen, donde realmente tenían la oportunidad de brillar. Habían oído de sus compañeros de 1B que la pelea iba a ser solo contra los mismos robots que habían participado tanto en el examen de admisión como en el festival deportivo. Sin embargo, cuando les informaron que los planes habían cambiado y que ahora se enfrentarían al profesorado, ninguno se sorprendió. Aunque les inquietó un poco ver que ninguno reaccionaba al saber contra quién lucharían, lo tomaron al pie de la letra. Parecía como si los estudiantes les estuvieran diciendo que no temían a los obstáculos que se les presentaban, por muy difícil que fuera el desafío. El profesorado creía saber en qué se metían con estos exámenes. En teoría, era bastante sencillo. Eran héroes profesionales, con años de experiencia protegiendo ciudades y personas. Su competencia eran estudiantes de primer año, hábiles pero que aún no habían experimentado lo que el mundo real les ofrecía. Por supuesto, el profesorado olvidó incluir un dato crucial que debería haber sido crucial para las tácticas y la planificación contra los estudiantes del 1A. El hecho es que no eran los únicos que les enseñaban. Eran los estudiantes de Shirou Emiya. Aizawa estaba sentado en lo alto del poste de electricidad, observando los alrededores. A sus espaldas estaba la salida que Todoroki y Yaoyorozu debían alcanzar. Era eso o intentar apresarlo con las esposas que tenían a su disposición. Habiendo sido su tutor hasta entonces, estaba casi seguro de que intentarían colarse. Considerando la gran cantidad de callejones y callejones a su disposición, sabía que debía estar alerta para que no se le escaparan. Por supuesto, cuando el gigantesco pilar de hierro apareció justo frente a él, quedó más que sorprendido y confundido por la repentina revelación. El combate había comenzado apenas unos segundos antes, ¿por qué revelarían su ubicación si aún tenían tanto tiempo? Se hizo algo evidente cuando vio a alguien encima del pilar, que llevaba una especie de mochila con la que no entraron a la arena. Tampoco entraron al campo de batalla con lo que parecía un rifle de asalto de alta potencia. Mientras Yaoyorozu observaba el entorno con binoculares, Aizawa admitió estar bastante impresionado. Había pensado que ambos adoptarían una táctica mucho más conservadora. Esto era completamente inédito y un cambio bastante bienvenido. Cuando Yaoyorozu dejó caer los binoculares y levantó el rifle de asalto a la altura del hombro, Aizawa se lanzó rápidamente a las calles mientras las balas comenzaban a acribillar la zona donde había estado.
Esto definitivamente iba a ser diferente de lo que había imaginado. Decir que 13 era alguien que prosperaba bajo presión era comprensible. Era una heroína especializada en situaciones de emergencia y recuperación. Su capacidad para manejar niveles altos de estrés era crucial al rescatar a quienes no podían hacerlo por sí mismos. Los estudiantes frente a ella conocían su don y cómo podía reducirlo todo a nada. Tal era la fuerza absoluta de Black Hole. Así que, cuando Aoyama y Uraraka la atacaron de frente, a pesar de todo el estrés que le suponía trabajar en situaciones de emergencia, hizo lo único que le impidió tener éxito en este encuentro. Entró en pánico. Espera, espera, espera. Gritó, retrocediendo un par de pasos nerviosa. ¿Sabes lo que puede hacer mi don? ¿Por qué corres hacia mí? Aunque actúes como el villano, dijo Aoyama con una sonrisa deslumbrante en su rostro, sé que no usarás tu don con otra persona. 13 se alegró un poco de que su disfraz le cubriera el rostro, pues no quería mostrar la conmoción que sentía. Hacía muchísimo tiempo que no consideraba siquiera enfrentarse a alguien en combate cuerpo a cuerpo. Sabiendo que Uraraka había estado haciendo prácticas recientemente con Gunead, especialista en combate cuerpo a cuerpo, 13 no veía con buenos ojos sus posibilidades. En todo el campus, el profesorado se encontraba en una situación comprometida mientras los estudiantes tomaban la iniciativa, compitiendo de maneras inesperadas para el personal. En la mayoría de los casos, sorprender al personal fue lo que ayudó a muchos estudiantes a alcanzar la victoria. De 2 en 2, las parejas de estudiantes superaron con éxito los obstáculos que se les presentaron. Sin embargo, a medida que el tiempo se acercaba, era casi inevitable que uno de los grupos fracasara en su empeño. Aunque muchos habrían dudado de su creencia inicial de que si algún equipo fracasaba contra los maestros, el equipo de Bakugo y Midoriya fracasaría ante la fuerza de All Might. A pesar de las adversidades, ambos lograron superar la tarea que se les encomendó, logrando algo asombroso contra los adversarios más poderosos. Al sonar la sirena final, la pareja que se había enfrentado al más pequeño de los oponentes suspendió el examen. Ácido y Kaminari habían descubierto que la inteligencia del director de lava era demasiado para ellos, y Nezu logró atraparlos con una grúa y los juguetes a su disposición. Ahora, sin embargo, los miembros del Uno aguardaban silencio, guiados por los diversos profesores con los que acababan de enfrentarse. Aunque ninguno dijo nada directamente, sabían que no todos habían presentado su examen final. Aún quedaba una pelea por librar. Ahora, la clase 1A realmente podía ver cuán fuerte era Shirou Emiya. En retrospectiva, casi había sido inevitable que este día llegara. Echando un vistazo a los lados, Shirou no dudó en que había cámaras transmitiendo el evento a mucha gente. Los profesores probablemente se habían acomodado después de las batallas con los demás estudiantes y posiblemente estaban más que felices de presenciar el inminente conflicto. Shirou también tenía la extraña sensación de que no eran los únicos observando. El resto del 1A está viendo esto, ¿verdad? Dijo, rompiendo el silencio mientras seguía observando la zona. Parecía como si la zona en la que se encontraban hubiera sido diseñada originalmente para algún tipo de entrenamiento de rescate, con edificios dañados rodeándolo por todos lados hasta donde alcanzaba la vista. No solo ellos, sino la clase de Vladkin está viendo este espectáculo, declaró All Might. Que llames a esto espectáculo me dice que no te lo tomas en serio, dijo Shirou, poniéndose las manos en las caderas. Al observar al héroe número 1, Shirou pudo ver que Midoriya y Bakugo ya lo habían castigado. Un ligero sentimiento de orgullo lo invadió. Créeme, joven Shirou, hay muy pocas situaciones en las que se me permita darlo todo, dijo All Might, haciéndose pasar por una ligera brisa que hacía que su capa ondeara detrás de él. Shirou fulminó con la mirada al héroe número 1 frente a él durante unos segundos antes de volver su atención hacia donde creía que probablemente habría una cámara. Si el público está viendo esto, supongo que también están escuchando lo que decimos. ¿Qué te hace pensar eso?, preguntó All Might levantando una ceja con curiosidad. Así que después de derrotarte, la gente que mira creerá que te estabas conteniendo, dijo Shirou, con una sonrisa irónica extendiéndose por su rostro.
Aunque la sonrisa permaneció en el rostro de All Might, vaciló por un instante, informándole a Shirou que su especulación probablemente había sido acertada. ¿Están todos los estudiantes de 1A tan llenos de sí mismos?, preguntó Monoma en voz alta desde el otro lado de la sala donde él y los demás miembros de 1B estaban reunidos. Los miembros de 1A habían prestado poca atención a las divagaciones del adolescente bocazas, que parecía intentar contrariarlos con cada palabra. Afirmar siquiera ser capaz de competir contra All Might es una completa blasfemia. Es como si dijera que tiene el poder de enfrentarse al mismísimo Dios. Como era de esperar, varios de sus compañeros se distanciaron un poco ante su mala elección de palabras. Tetsu se inclinó hacia Kendo y le susurró al oído: creo que deberías callar a Monoma antes de que Shiozaki lo mate. ¿Qué? Sí, dijo Kendo como si saliera de un estupor antes de acercarse al estudiante en cuestión, golpeándolo en la nuca y poniendo fin a sus divagaciones de golpe. Listo, dijo mientras depositaba el cuerpo inconsciente de Monoma en el suelo. Pareces un poco fuera de sí, normalmente lo habrías detenido mucho antes de que llegara a esa etapa, dijo Tetsu, agradecido por el silencio que se produjo cuando su compañero de estudio se quedó sin poder hablar. Supongo que estoy concentrada en esto, dijo, señalando el monitor que tenían frente a ellos. ¿No crees que tenga alguna posibilidad?, preguntó Tetsu. Es decir, lo vimos ganar el festival deportivo, pero enfrentarse a All Might es algo completamente diferente. Míralos, dijo Kendo, desviando su mirada hacia donde estaban los estudiantes de 1A. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Ves lo concentrados que están en lo que está por pasar? Sí, dijo Tetsu como si fuera lo más obvio del mundo. Les preocupa que su compañero termine en el hospital. No es eso, respondió Kendo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Estás diciendo que creen que tiene alguna posibilidad? El silencio que siguió fue toda la respuesta que necesitaba. Shirou permitió que Kansou y Bakuya se formaran en sus manos, sosteniéndolos a un lado para mostrar que estaba listo para que la batalla comenzara. Y así comenzó. Decir que All Might los atravesó en un abrir y cerrar de ojos sería quedarse corto. El puño del héroe número 1 impactó contra la parte plana de los nobles fantasmas proyectados que Shirou había levantado para protegerse el rostro. Sin embargo, la fuerza del golpe fue suficiente para lanzar al adolescente hacia atrás, estrellándose contra la pared del edificio que tenía detrás. Antes de que All Might pudiera continuar el ataque, Shirou proyectó docenas de espadas y cuchillas de todas las formas y tamaños a su alrededor, disparándolas a velocidades devastadoras. All Might se mantuvo firme mientras los proyectiles se dirigían hacia él, solo para agitar la mano sobre su cuerpo a una velocidad supersónica. La presión del aire creada hizo que todas las armas que se dirigían hacia él se desviaran violentamente del objetivo y se incrustaran en el entorno instantes antes de desvanecerse. All Might presentía, sin embargo, que el ataque aún no había terminado. Al levantar la vista, vio la lluvia de espadas que se precipitaban hacia él. Las primeras cayeron frente a él y retrocedió a saltos rápidos, mientras el suelo que pisaba seguía siendo perforado un instante después de alejarse. Al cesar la embestida vertical, All Might centró toda su atención en el chico frente a él, cuyas espadas ornamentadas habían desaparecido, reemplazadas por un arco negro con una flecha ya entallada y preparada. Por un instante, All Might se preguntó qué habría planeado Shirou, considerando que había podido desviar la trayectoria de los proyectiles desde una distancia mucho más corta. Desde esa distancia, solo le facilitaría las cosas. O al menos en teoría lo habría hecho si la flecha no hubiera roto la barrera de la velocidad varias veces. Shirou dejó que su arco se disipara cuando el arma que había disparado explotó a lo lejos, destruyendo una gran cantidad de edificios en un instante. All Might permaneció allí, tras haberse desviado hacia un lado en el último instante, sin esperar que el arma volara por los aires tan rápido. Cuando All Might se giró para mirarlo de nuevo, la sonrisa que parecía permanentemente fijada en su rostro desapareció, reemplazada por sus labios apretados con preocupación mientras un hilillo de sangre corría por su mejilla.
levantó la mano para frotarse la mejilla, casi sorprendido de ver la sangre impresa en el dorso de su puño. Shirou se movió, fortaleciendo sus piernas mientras salía disparado por la calle contigua a él a una velocidad vertiginosa. All Might no tardó mucho en perseguirlo, sabiendo que cuanto mayor fuera la distancia entre ellos, mayor ventaja tendría Shirou. ¿Qué demonios? ¿Cómo es eso posible? No hay manera. ¿Cómo una flecha puede hacer estallar un edificio? Estas eran algunas de las frases que los miembros de la clase 1B decían en ese momento, muchos de ellos incapaces de comprender lo que presenciaban. Si bien se expresaban abiertamente sobre el nivel de monstruosidad que se exhibía, los profesores guardaban silencio al respecto. Sin embargo, esto no significaba que no compartieran ideas similares. Al otro lado de la sala, sin embargo, uno aguardaba silencio, cuestionando la realidad de lo que estaba sucediendo. Si los demás escuchaban con atención, podían oír tenues murmullos entre ellos. En lugar de discutir diferentes niveles de incredulidad, susurraban tácticas. Cómo cada competidor debía actuar para obtener la ventaja adecuada sobre el otro. El director Nezu era uno de esos individuos que escuchaban atentamente lo que discutían los miembros del 1A. Era comprensible que su mentalidad fuera diferente a la de sus compañeros, considerando que al final de cada jornada escolar participaban en el riguroso entrenamiento que recibía Shirou. Sin embargo, no pudo evitar sentirse un poco nervioso cuando Yao Yorosu, uno de los chicos aceptados en la OA por recomendación, mencionó casualmente la idea de la guerra psicológica y la idea de cueste lo que cueste. Quizás necesitaba prestar más atención a las actividades extracurriculares que uno realizaba bajo la tutela de Shirou. La pared en la que Shirou se había apoyado se abrió de golpe, y los escombros estallaron en todas direcciones antes de que sintiera la gigantesca mano de All Might aferrándose a su cabeza. No pudo evitar ser lanzado violentamente por la calle. Su cuerpo rebotó varias veces contra el suelo antes de resbalar aún más. Antes de detenerse, logró levantarse, esquivando el puño que se hundió en el suelo donde había estado. Intentando contraatacar, levantó el brazo y una espada se clavó en su mano. En lugar de esquivar el golpe, All Might se adelantó y agarró el antebrazo de Shirou, con la punta de la espada a escasos centímetros de haberle perforado la carne. Sin apenas tiempo para reaccionar, Shirou sintió que su cuerpo se elevaba del suelo y, por encima de All Might, se precipitaba hacia el suelo a una velocidad feroz. A pesar de su apuro, una daga se formó en su mano libre y la lanzó hacia adelante, atravesando la pierna de All Might antes de estrellarse contra el suelo, agrietándose la superficie bajo su cuerpo. Mientras la sangre brotaba a borbotones de su boca, All Might se tambaleó hacia atrás, dolorido. El héroe número 1 agarró la daga incrustada en su pierna antes de extraerla, mientras la sangre manaba a raudales de la herida. ¿Cuánto tiempo llevamos peleando?, preguntó Shirou mientras la sangre le goteaba por la comisura de la boca. Creo que todavía quedan 90 segundos, declaró All Might, de pie junto al adolescente en el suelo. Está bien entonces, dijo Shirou mientras se daba la vuelta sobre su estómago antes de ponerse de rodillas y con las manos en las rodillas, sintiendo todo el cuerpo dolorido todo el tiempo. Supongo que esto significa que deseas continuar, declaró All Might mientras Shirou se ponía de pie. Pero antes de hacerlo, debo preguntarte algo. A pesar del dolor que debes estar sintiendo ahora mismo, ¿por qué sonríes? Sencillo, dijo Shirou mientras levantaba la cabeza para mirar a All Might a los ojos. Me estoy divirtiendo. Pasaron un par de segundos antes de que All Might respondiera con palabras que sorprendieron levemente a Shirou. Yo también. All Might se abalanzó para intentar atrapar a Shirou con un lazo. Sin embargo, se deslizó, pero su ataque falló, pues Shirou se agachó. Instintivamente, se giró hacia atrás y, con un arco de su brazo, envió las armas que se dirigían hacia él en todas direcciones. Varias regresaron hacia donde estaba Shirou, pero a pesar de la velocidad, logró eliminarlas antes de que representaran un problema. Shirou observó cómo All Might se preparaba para atacarlo una vez más y canalizó todo su maná para invocar el arma de Berserker justo antes de que el puñetazo impactara.
El pilar del templo, convertido en arma, resistió la fuerza del golpe de All Might, y Shirou se deslizó ligeramente hacia atrás por la fuerza del golpe. Sin embargo, su agarre en la empuñadura se mantuvo firme, lo que le permitió trazar un arco con el arma para intentar atacar a All Might desde arriba. All Might apenas logró retroceder lo suficiente cuando el arma descomunal se estrelló contra el suelo con tanta fuerza que 3 paredes de los edificios cercanos se derrumbaron bajo la presión. Sin embargo, con un arma tan voluminosa, All Might sabía que tenía ventaja en velocidad. Intentó abalanzarse, pero la herida en su pierna lo detuvo, ralentizándolo un poco. Dada la velocidad a la que se había librado la batalla, un pequeño instante era mucho. Shirou reaccionó, blandiendo el arma de Berserker en un amplio arco y conectando con las costillas superiores de All Might. El héroe profesional se adelantó al golpe, envolviendo el arma gigante con su brazo mientras el filo le cortaba ligeramente el costado. Shirou quedó ligeramente desprevenido cuando All Might comenzó a girar en el sitio, siendo lanzado violentamente antes de que su agarre flaqueara y saliera volando. El vuelo de Shirou se detuvo bruscamente cuando su pierna chocó contra una viga de acero con un crujido espantoso antes de estrellarse contra el suelo. ¡Shirou!, gritó All Might mientras avanzaba para ayudar al adolescente, visiblemente herido. Sin embargo, se vio obligado a retroceder cuando varias cuchillas perforaron el suelo frente a él. Ese simple acto lo mantuvo firme por un momento, totalmente sorprendido. A pesar de que la pierna de Shirou nunca debería doblarse naturalmente en ese ángulo, seguía dispuesto a luchar. A ir más allá de lo que debería haber sido posible. «Tiempo», gritó una voz por el intercomunicador, anunciando el fin del combate. Las espadas que le bloqueaban el paso se desvanecieron y All Might avanzó una vez más para ayudar al estudiante caído, que intentaba incorporarse. «Tranquilo, te tengo», dijo All Might mientras cargaba el cuerpo de Shirou en sus brazos y se dirigía a la oficina de la recuperadora, gruñendo cada vez que presionaba demasiado la herida de su pierna. Shirou no sería el único que probablemente recibiría una reprimenda de la enfermera residente. All Might tampoco podía decir si debía preocuparse o no, ya que a pesar de lo que probablemente era un dolor agonizante que recorría el cuerpo de Shirou, la sonrisa que tenía antes aún permanecía en su rostro. Los alumnos de 1B seguían con dificultades para despegar la mandíbula del suelo minutos después de terminar el partido. Aún no los habían sacado del aula, pues su tutor también intentaba asimilar lo que acababa de presenciar. Fue Monoma, al recobrar la conciencia, quien rompió el silencio. «¿Qué pasó?», preguntó mientras se ponía de pie lentamente. «¿Qué pasó? ¿Qué pasó?», gritó Tetsu al recuperar la voz. «Acabamos de ver a un estudiante de primer año enfrentarse a All Might durante 5 minutos. Eso fue lo que pasó». Mientras Monoma se esforzaba por comprender lo que oía, los estudiantes de 1A empezaban a salir del aula. «¿Y a dónde creen que van?», preguntó Monoma a los estudiantes de 1A. «Ya terminaron las clases por hoy», respondió Hiro, con las manos en los bolsillos mientras salían del salón uno por uno. «Ah, entonces te vas a casa», dijo Monoma, incapaz de elaborar algún tipo de comentario sesgado para contrarrestar eso. «No, vamos al gimnasio», dijo Kirishima con valentía. «¿El gimnasio?», repitió Tetsu, preguntándose qué quería decir con eso su compañero de prácticas. «Para las sesiones de entrenamiento de Shirou», dijo Asido, mostrando una sonrisa burbujeante hacia la otra clase antes de salir. «Odio tener que, reventar la burbuja», dijo Pomi lentamente, intentando encontrar las palabras adecuadas. «Pero Shirou no se recuperará de sus heridas». «Quizás», dijo Midoriya, haciendo una pausa mientras el resto del 1A salía de la sala. «Eso no significa que sus lecciones terminen, y después de ver eso, creo que le estaríamos haciendo una deshonra si no fuéramos». «Date prisa, Deku, para que pueda romperte la cara», gritó Bakugo desde fuera de la habitación. «Ah. Ya voy», respondió Midoriya mientras salía corriendo de la habitación para reunirse con el resto de su clase. Sin embargo, los estudiantes del 1B se quedaron allí en shock.
Todos habían pasado por sus exámenes o ya habían sufrido alguna lesión a manos de los profesores. Incluso con sus heridas, estaban más que dispuestos a lastimarse aún más en cualquier entrenamiento infernal que Shirou impartiera. Alguien debería ir a supervisarlos, dijo Aizawa. ¿No lo harás?, le preguntó Nezu. Tengo que ir a otro lugar, dijo antes de salir de la habitación. Iré a asegurarme de que no se lastimen demasiado, dijo medianoche mientras salía y se dirigía al gimnasio. Sorprendentemente, fue Kendo quien se movió después, alejándose del resto de sus compañeros. No me digas que también vas al gimnasio, dijo Monoma. Lo soy, respondió Kendo desde la puerta. Acabo de ver a alguien de nuestra edad enfrentarse al mejor héroe del mundo cuando sabía que no duraría ni un segundo. Se está tomando su tiempo para fortalecerse y, como resultado, la brecha entre nosotros solo aumentará. ¿Por qué no querría ir? Al marcharse Kendo, se hizo un silencio incómodo antes de que Tetsutetsu avanzara. Espéreme, gritó mientras prácticamente salía corriendo de la habitación. Sus acciones desencadenaron una reacción en cadena. Casi todos los miembros del 1B lo persiguieron. Las palabras de Kendo los inspiraron a seguir adelante a pesar del dolor que sentían. Finalmente, el último estudiante que quedó fue Monoma, el estudiante que había estado inconsciente durante toda la pelea, aún confundido por lo que acababa de suceder. Si era cierto que un estudiante de 1 había sido capaz de enfrentarse a All Might durante 5 minutos, entonces solo podía pensar en una cosa. Quería saber de primera mano cuán poderoso era ese don. Necesitaba copiar el don de Shirou. El gameplay y el audio son hechos 100% por mi persona. Alejo Morandilx 2 saludos. Capítulo 30 Descargo de responsabilidad. No soy dueño de My Hero Academia ni de Fate/Stay Night. Muchos habrían pensado que, tras ver a uno de sus estudiantes con la pierna destrozada, Aizawa habría estado a su lado, preguntándole si estaba bien. Sin embargo, quien pensara eso no lo conocía bien. El héroe Eraserhead se dirigía hacia el oponente de Shirou. All Might ya había recuperado la forma muscular que le otorgaba su don y se encontraba sentado frente a la oficina de Recovery Girl. Su rostro desaliñado se volvió hacia Aizawa, sin sorprenderse en absoluto al encontrar allí al tutor de Shirou. Se contuvo, declaró Aizawa. ¿Qué te hace decir eso?, preguntó Toshinori en respuesta, poniéndose de pie mientras lo hacía. No intentó usar lo que fuera que hizo durante el festival deportivo, afirmó Aizawa, recordando la inmensa presión que sintió ese día. Creo que sea lo que sea, solo debe usarse como último recurso, dijo Toshinori, mirando al techo. Una técnica tan poderosa que cree que solo debería usarla cuando no le quede otra opción. Entonces, aparte de eso, ¿cómo crees que le fue? Lo miraste, deberías haber sido capaz de llevar a cabo tus propias ideas, dijo Toshinori, sonriéndole a Aizawa. Bueno, fue un poco difícil cuando te moviste más rápido de lo que podía ver y él estaba siendo arrojado tan rápido que era poco más que un borrón, dijo Aizawa, sin que su voz mostrara emoción alguna. Bien, dijo Toshinori, cruzando los brazos. Tiene una fuerza y una velocidad enormes, pero esa no es su verdadera fortaleza. Su verdadera fortaleza reside en su resiliencia, tenacidad y su capacidad de adaptarse a cualquier situación. Hice lo que hice, siempre se recuperaba y, cuando una táctica no funcionaba, probaba otra. Si fuera profesional, ¿dónde estaría?, preguntó Aizawa. Es difícil decirlo, dijo Toshinori, rascándose la nuca. En cuanto a cualidades físicas, no podría decir quién tendría ventaja entre él y Mirko. La capacidad de invocar sus armas y lanzarlas sin tener que sostenerlas primero le daría ventaja contra Vesgenist. También he oído rumores de que ya pudo vencer a Ryuko, pero no estoy seguro de en qué tipo de combate. Entonces, los 10 mejores, concluyó Aizawa. Anímate de nuevo, hay otra persona cuya opinión necesitamos en un asunto de experiencia que ni tú ni yo estamos capacitados para juzgar. Aunque confundido por la declaración, Toshinori obedeció sabiendo que si tenía que fortalecerse era porque iban a hablar con alguien que desconocía su verdadera identidad.
En un instante, su cuerpo se expandió exponencialmente antes de que Aizawa le indicara que lo siguiera. Toshinori sentía curiosidad por saber a quién habían invitado a presenciar la pelea. No le habían informado de antemano, lo que significaba que se había hecho a sus espaldas. Poco a poco, empezó a temer que su antiguo mentor hubiera venido a verlo en acción, tanto contra Midoriya como contra Shirou, y que lo regañara sin cesar. Apareciendo sin previo aviso para simplemente verlo pelear, parecía algo que Gran Torino haría. Sin embargo, recordando que Gran Torino conocía su identidad, dejó que ese pensamiento se alejara de su mente, hasta que se planteó la posibilidad de que su mentor y alguien más hubieran presenciado la pelea. La sonrisa de Toshinori comenzó a flaquear un poco antes de que Aizawa se detuviera y abriera una puerta cercana. «Sabes que no es de buena educación hacer esperar a un anciano», declaró una voz estoica desde el interior, mientras el sonido del metal traqueteaba lo acompañaba mientras entraba en escena. «Yoroi Musa, un placer verte por aquí», dijo Toshinori. «Deja ya de hablar tonterías, All Might», declaró Yoroi Musa, el octavo héroe de Japón. El héroe, vestido con armadura, se mantuvo firme, inquebrantable en su posición. «Entonces, ¿puedes contarnos algo sobre las habilidades con las armas del chico?», preguntó Aizawa, queriendo ir directo al grano. Si el hombre no quería perder el tiempo con charlas sin sentido, le parecía bien. «Es versátil, sabe usar cada arma a su disposición», dijo Yoroi Musa con un bufido. «Dominar una sola arma requiere años de ardua práctica, e incluso así, uno flaquearía ante su habilidad. Su dominio de tantas armas únicas lo convierte en un prodigio. Sin embargo, necesitaba un maestro, y ya muy pocos enseñan el arte de la espada, y mucho menos cómo combatir con lanzas, arcos y cualquier monstruosidad de arma que usara al final. Cualquiera que le hubiera enseñado probablemente se habría dado a conocer al final del festival deportivo que celebran aquí, para aprovechar su éxito e intentar atraer nuevos estudiantes. Sin embargo, como nadie lo hizo, esto abre algunas posibilidades». «¿Cuáles son?», preguntó Toshinori. «Aunque podría tratarse de algo relacionado con su don, me cuesta creerlo. Podría ser que quienes le enseñaron hayan fallecido hace mucho tiempo, impulsándolo a alcanzar alturas inimaginables en su memoria», dijo Yoroi Musa, acariciándose lentamente la barba. «Eso significaría, sin embargo, que una gran cantidad de maestros de armas fallecieron simultáneamente, lo cual es difícil de creer. Lo más probable es que lo enseñara una organización oculta a la luz. Un grupo clandestino de guerreros que practican estilos de lucha que han perdido popularidad porque todos tienen un don. Un grupo clandestino de luchadores. ¿Una organización malvada?», preguntó Toshinori. «No necesariamente», dijo Yoroi Musa con un leve movimiento de cabeza. «Quizás simplemente sean un grupo de individuos que desean permanecer ocultos para evitar el ridículo. El arte de la espada está desapareciendo del mundo. Puede que simplemente deseen preservar una técnica tan antigua de generación en generación. Sin embargo, estas son solo teorías. Después de todo, no puedo imaginar a alguien enseñándole a luchar de una forma tan peligrosa». «¿Hacia dónde?», preguntó Aizawa. «Deja claras aberturas, invitando a los ataques a aprovechar errores cruciales», explicó el héroe número 8. «Cada acción que realiza está diseñada para atraer a sus oponentes a distancia para que él pueda contraatacar, pero un solo error en el momento oportuno podría ser fatal». «No me di cuenta de nada por el estilo», dijo Toshinori, aunque por estar en medio del combate supuso que le habría resultado difícil notar tales cosas a la velocidad a la que luchaban. Pasaron varios segundos de tensión antes de que Yoroi Musa se moviera, pasando junto a los otros dos héroes al salir de la habitación. «Gracias por mostrarme un buen entretenimiento». Así, uno de los héroes de mayor rango se marchó, dejando a los dos miembros del centro de enseñanza en la sala de monitoreo donde había estado observando la pelea. Con la costa despejada, Toshinori se permitió reducir su tamaño antes de mirar a Aizawa. «¿Tienes idea de lo que quiso decir?», le preguntó a Era Cereal. «No nos está diciendo algo», afirmó con frialdad. «Aunque no estoy seguro de qué». «Ocultando tu identidad tras la fachada de estudiante».
No te está yendo bien para mantenerte alejado de los focos, lo cual quizá nunca haya sido tu plan desde el principio. El mundo está dando vueltas ahora mismo y pareces decidido a ser el epicentro. Probablemente no tienes ni idea de los cambios que has provocado, para bien o para mal. Espero vivir lo suficiente para ver tu verdadero potencial en la cima algún día, Archer. A los demás estudiantes del 1A no les sorprendió encontrar a Shirou en clase al día siguiente, a pesar de que se había roto la pierna en su batalla contra All Might. Aunque algunos sentían curiosidad por saber por qué ni siquiera llevaba yeso ni muletas, el resto lo atribuyó simplemente a Shirou, por ser Shirou. No hacía falta otra explicación. Sentado en su escritorio, se encontró mirando a dos de sus compañeros que se inclinaban ante él con la cabeza gacha. Sentimos haber reprobado el examen. Dijeron Asido y Kaminari al unísono, como si fuera un guión. Cuéntamelo, dijo Shirou, con los dedos entrelazados y colocados bajo los suyos mientras se apoyaba en la mesa. No fue justo, dijo Asido, como si fuera una forma de evitar meterse en problemas. ¿Fue justa la pelea de alguien?, preguntó Shirou retóricamente, silenciando a la chica de piel rosada. El director nos superó, dijo Kaminari. Usó una grúa para dejar caer los coches en nuestro camino hacia la salida. Mientras Shirou comenzaba a hablar, explicándoles varios métodos teóricos que podrían haber utilizado para salir victoriosos, el resto de la clase simplemente se preparó para el día siguiente. Muchos se habían desempeñado como lo hicieron en la parte física del examen simplemente porque no querían enfrentar las repercusiones de decepcionar a Shirou. Para beneficio tanto de Asido como de Kaminari, cada vez que Shirou les daba una opción que podían haber elegido, asentían en señal de comprensión antes de preguntar, aportando ideas propias y viéndolo todo con buenos ojos. Para quienes escuchaban, no era exactamente lo que esperaban, dado el tono de Shirou en las sesiones de entrenamiento que impartía. Fue en ese momento cuando poco a poco se dieron cuenta de que, si bien conocían a Shirou como líder, maestro y un luchador increíble, en realidad no sabían cómo era en otras circunstancias. Durante las primeras semanas, no era raro evitarlo, dada su notoriedad. Cuando su amigo también estudiaba allí, él y Rin desaparecían a la hora del almuerzo sin dejar rastro, y aunque no habían visto a Rin últimamente, él almorzaba solo. Donde almorzaba era harina de otro costal. Durante las primeras semanas, los estudiantes de 1A dedicaron tiempo a conocerse mejor, conectar y aprender detalles. Sus comidas favoritas, sus lugares favoritos, qué deporte practicaban y a qué equipo apoyaban. Al intentar recordar algo personal que supieran de Shirou, no pudieron encontrar ni un solo ejemplo. Bueno, todos excepto Yaoyorozu, quien, el primer día que entrenó Kendo con Shirou, fue agasajada con una comida casera por una persona de su misma edad. Dada la calidad de la comida, habría creído que la había preparado el jefe de cocina de un restaurante de lujo. Cenarla en una vivienda sencilla había sido algo completamente inesperado. Fue por eso que, cuando les dijeron que se prepararan para el campamento de entrenamiento, surgió la idea de ir al centro comercial. Un par de compañeros dijeron directamente que tenían otras cosas que hacer, lo cual era comprensible dada la poca antelación con la que se les avisó de la reunión improvisada después del entrenamiento. Lo difícil, sin embargo, sería conseguir que Shirou aceptara. Invitar a gente con la que conversaban normalmente no era problema. Al fin y al cabo, solo eran amigos que invitaban a otros amigos a salir. Se trataba de una operación que había que llevar a cabo con delicadeza. El equipo estaba formado por Agakure, Asido y Hiro. Su objetivo, Shirou. El plan era bastante simple. Seguían a Shirou hacia su alojamiento a una distancia prudencial para que no se notara que lo seguían. Los tres habían sido seleccionados para acercarse a Shirou y pedirle que los acompañara al centro comercial. Bajo ninguna circunstancia se les permitía mencionar que actuaban en nombre de un grupo más grande, ya que la idea de pasar tiempo con un grupo pequeño sería, en teoría, mucho más atractiva. Asido y Agakure eran conocidos por su personalidad alegre, pero no serían ellos quienes harían la petición. Ahí era donde Hirame entraba en escena.
El músico era mucho más sensato que los otros dos, y su petición daría la impresión de que buscaba a alguien con quien relajarse mientras los otros dos se hacían compañía. El resto de los estudiantes ya se dirigían al centro comercial, y si conseguían convencer a Shirou, debían fingir sorpresa y actuar como si fuera una gran coincidencia. Esta era su única oportunidad. Finalmente llegaron al alojamiento de Shirou, tras obtener la información de que, de las dos casas idénticas, la de la derecha pertenecía a Shirou. Tentativamente, avanzaron, esperando en parte que les tendiera una trampa. Sin embargo, al llegar a la puerta, sintieron un poco de alivio al ver que nada los atacaba. Lentamente, Hirm extendió la mano y tocó la puerta 2 veces, mientras los tres esperaban pacientemente alguna respuesta. No tardó mucho en abrirse de par en par, con Shirou de pie allí. Sin embargo, no fue eso lo que los sorprendió, sino el olor que inundó sus sentidos. Hagakure, Hirm, ¿puedo ayudarlos en algo?, preguntó Shirou, curioso por saber por qué los tres se habían encontrado en su puerta. Sí, balbuceó Hirm, completamente sorprendido. Queríamos preguntarte qué es ese olor tan increíble. Gritó Hagakure, incapaz de controlarse. Eso dijo Shirou. Pasé a la hora del almuerzo para poner la paleta de cerdo que sazoné anoche en la olla de cocción lenta. Eso huele increíble, dijo Asido, casi babeando. Debería estar listo en un rato si quieres probar un poco, ofreció Shirou, saliendo de la puerta y ofreciendo entrada a los otros miembros de su clase. No hubo necesidad de decírselo 2 veces. Misión fallida, dijo Zero, leyendo el mensaje de texto que había recibido. ¿Dice por qué?, preguntó Hiro. No, ese es el mensaje completo, solo esas 2 palabras, dijo Zero mientras guardaba su teléfono en el bolsillo. Qué lástima, dijo Kaminari cruzándose de brazos. Al menos lo intentaron lo mejor que pudieron. Podremos preguntarles qué salió mal cuando se reúnan con nosotros, dijo Asui, curioso por saber cómo les fue. Sí, podrán tomar el próximo tren y reunirse con nosotros allí. Asido, Hagakure y Hiro no lograron llegar al centro comercial ese día. Chitose Kizuki, también conocida como Curiosa, estaba sentada en la enorme mesa diseñada para reuniones de la junta directiva. A pesar de la ubicación, sabía que sería la única quien su jefe había convocado para ese momento. Frente a ella reposaban todas las notas que había recopilado sobre el objetivo que su líder deseaba que se uniera a sus filas. Sinceramente, parecía la candidata perfecta, aunque solo fuera por el hecho de que sus antecedentes parecían completamente inexistentes, y no como los de muchas personas en situaciones similares. Sabía por experiencia, al intentar localizar a quienes querían ser borrados del sistema, que siempre había algún rastro que seguir. Los historiales médicos y educativos que desaparecían siempre dejaban algún rastro en el sistema, pero esta vez, no había nada. El historial policial que había obtenido indicaba un apellido inexistente, y punto. Ningún registro a lo largo del tiempo mencionaba jamás la línea familiar. Habría creído que había usado un nombre falso si el agente que la interrogó hubiera sido el detector de mentiras humano de la policía. Lo que significaba que todo en el informe era cierto, algo que la enfureció profundamente. A pesar de las dificultades que habían surgido, Kizuki había obtenido la información que buscaba. O al menos, la que necesitaba. Enfrentarse a su objetivo sin conocer a fondo sus antecedentes dificultaría obtener alguna ventaja psicológica sobre ellos. Tras echar un último vistazo al informe que tenía delante y en silencio, deseando tener más, supo que aún debía entregárselo. En cuanto pensó en su jefe, las grandes puertas dobles se abrieron de par en par para revelarlo. Puede que lo conociera por su verdadero nombre, Rikiya Yotsubashi, pero no se atrevería a llamarlo así, igual que él la llamaría por su nombre de villana. Saludos, Curiorus, dijo con una amplia sonrisa. Espero no haberte hecho esperar. Claro que no, Redestro, dijo Curiorus, devolviéndole la sonrisa a su jefe, el líder del Frente de Liberación Meta. El tiempo libre que me diste lo dediqué a repasar mis notas una vez más. Tienes lo que pedí.
preguntó Redestro mientras caminaba hacia la ventana para contemplar la ciudad. Tengo su ubicación actual, dijo Curious mientras se preparaba para lo que pudiera venir después. ¿Eso es todo?, preguntó Redestro, colocando sus manos detrás de su espalda. Este fue el momento que Curious temía. Desafortunadamente, sí. Pasaron varios segundos tensos, con Curious esperando ver cómo reaccionaría Redestro y si activaría su don. Por suerte, parecía que estaba asimilando la información bastante bien y la oficina aguantaría otro día. Aunque no era exactamente lo que buscaba, entiendo que debió de ser bastante difícil para ti conseguirlo. Lo has hecho bien. Gracias, señor, dijo Curioso con una ligera inclinación de cabeza. Entonces, ¿qué puedes decirme?, preguntó Redestro mientras se giraba y se dirigía hacia donde estaba sentado Curious. Parece que se ha encontrado en Osu, dijo Curious, recogiendo el periódico que tenía delante. El edificio donde se encuentra estaba programado para ser demolido y reemplazado por un complejo de apartamentos más grande. A pesar de que ya debería estar derribado, se retrasa una y otra vez sin motivo aparente. También parece que ha encontrado ayuda, aunque se desconoce quién es este individuo por el momento. No importa qué tipo de sirviente se haya conseguido, lo que importa es que la hayas encontrado, dijo Redestro, aplaudiendo. Envíale una invitación informándole de que deseo verla en persona. Asegúrate de recibir una respuesta, ya sea que acepte o no. Por supuesto, dijo Curious mientras se levantaba de su silla, recogiendo sus documentos mientras lo hacía antes de dirigirse directamente a la salida, dejando a Redestro para contemplar el mundo una vez más. La misión que le habían encomendado no era imposible, pero definitivamente no iría sola. Las imágenes virales de meses atrás aún estaban frescas en su mente, al igual que su dominante actuación en las primeras rondas antes de retirarse del festival deportivo que la UA celebraba anualmente. Curious sabía que si las negociaciones fracasaban, sería mejor tener algún plan B. Considerando lo difícil que había sido simplemente localizarla, no dudaba de tener algún plan para cualquiera que actuara en su contra. A pesar de todo esto, Curious no pudo evitar sentirse emocionado por conocer a Rin Tosaka cara a cara.